Bueno, yo digo tomar conciencia sobre el lenguaje y la palabra, el miedo a que falte algo. Es una sensación y es una emoción. Cualquier persona que tiene miedo a que pase algo en relación con la carencia, miedo a no poder alimentarme en el futuro, uno puede vivir sus acontecimientos en la vida de una manera en la cual uno ya está programado para vivir esos acontecimientos, que es con un programa. Evidentemente, estos miedos en relación con la carencia sí que tienen que ver con algo que probablemente haya ocurrido en el clan, en algún momento de la historia de esa familia. La pregunta es, ¿cómo hacer para dejar de tener miedo o para dejar de reproducir esas emociones de carencia, para que no se generen las mismas carencias? Bueno, precisamente lo que yo decía hace un ratito, poner atención e intención en los pensamientos. Cuando me levanto a la mañana, ¿qué es lo primero que se me cruza por la cabeza? ¿Qué sensación? Poder identificar esas sensaciones, que tienen un lenguaje y tienen una palabra. Generalmente cuando sentimos cosas, no observamos qué tipo de lenguaje o qué palabra se esconde detrás de esa sensación. Generalmente no lo observamos porque no prestamos atención, porque no tenemos ese alerta, no ponemos la intención y la atención a ese pensamiento. Y es por eso que se repite y se repite y se repite y se repite. Se va a seguir repitiendo en la medida que no observemos con mucha atención a dónde está ese lenguaje que está programado y que está codificado, que nos puede decir miedo a que me falte algo, o hoy me va a faltar esto, me va a faltar lo otro. La palabra falta puede ser también lo siguiente: alguien me faltó en la familia, o alguien me puede llegar a faltar, o tengo miedo de faltar yo en el clan. No quisiera faltar, ¿qué van a hacer mis hijos si yo falto? Entonces, habría que ver cuál es el lenguaje, cuál es la palabra, ¿no es cierto?, que mueve la energía de esa persona, que siente, ¿no es cierto?, o tiene miedo a la carencia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago para evitar la carencia? Es una pregunta que viene desde la dualidad, porque hay que ver desde dónde se hace esa pregunta. Porque una persona puede decir, ¿y ahora cómo hago yo? Porque sí, a mí me pueden decir, sí, tengo que identificar cuál es esa palabra inconsciente que hace que yo codifique y que genere estos acontecimientos. Claro, pero la pregunta es, ¿cómo hago? En la pregunta, ¿cómo hago?, está implícita la conciencia de la persona. ¿Se dan cuenta? Porque el hecho es, no cómo hago. Porque el cómo hago es como pedir un consejo. Es el consejo del padre o de la madre. Debes hacer esto, debes hacer lo otro. Sí, la pregunta, ¿cómo hago? Sí, la única forma en que se puede hacer, o la única forma que yo veo que se puede romper ese hechizo del miedo a la carencia y que dejen de suceder esos acontecimientos, es la conciencia, la toma de conciencia. En el momento que pasa, en el momento que sucede esa sensación y esa emoción, es el momento en que debemos observar. Entonces, ahí está el juego precisamente, que nos propone nuestro subconsciente, que es cuando está pasando, en el instante preciso que está ocurriendo. Es ahí donde aparece la conciencia, la atención absoluta en lo que está ocurriendo en el mismo instante que sucede. Porque es muy sutil y aparece de una manera muy espontánea y no pide permiso la emoción. Es algo que está codificado, es algo que está enraizado de tal manera que no se puede identificar de una manera consciente, porque es como un viejo amigo que a uno lo acompaña, ¿no? Entonces, más allá que hayan ocurrido situaciones en la familia de carencia y ello haya determinado de alguna manera un cierto comportamiento emocional en esa persona que ahora en la actualidad tiene miedo a la carencia, la forma de poder cambiar, digamos, la conciencia, la forma de que cambien las cosas, es cambiando la forma de ver como uno lo está viendo. Entonces, creo que se trata de tomar conciencia sobre la forma en que uno está observando esa cosa que sucede. Entonces, hay que cambiar la forma de observarla. Y la forma de cambiar es con la información. Es empezando a observarse a uno mismo y hacer un esfuerzo, por supuesto, y tener la intención de querer cambiar, porque hay tres frases que son fundamentales.
para mí, de acuerdo a mi experiencia. Querer cambiar, saber que se puede cambiar y aceptar el cambio. Entonces, saber que se puede cambiar es el conocimiento. Si no tengo conocimiento, ¿cómo voy a saber que puedo cambiar? Quiero cambiar, tengo que dar un paso. Ese paso es un paso que yo doy para que mi inconsciente dé 10 pasos hacia mí. Si no, ¿cómo voy a hacer el cambio si no estoy demostrando o no estoy dando una señal al universo de que quiero cambiar? Y por último, aceptar el cambio que puede venir con revoluciones, ese cambio puede venir con tristezas profundas, ese cambio puede venir con estrés. Ese cambio puede venir con mucha incomodidad a veces, ¿no es cierto? Porque ese cambio hace que muchas veces nos podemos sentir separados o podemos dejar de estar alimentados. Si decidimos hacer ese cambio, podemos dejar de estar alimentados, podemos dejar de reproducirnos. Si decido y me expreso y quiero cambiar, puede que haya un peligro en que me abandonen. Si hago el cambio, puede que a lo mejor me separe o me sienta separado o pueda que no me pueda comunicar, o pueda que pierda el contacto o que pierda algo. O sea que el cambio puede llevar implícito a ese peligro. Entonces el peligro ese es una ilusión, porque ahí están los programas precisamente. Entonces hay que estar atentos a esos programas que hacen que uno muchas veces no le convenga hacer ese cambio. Y hacer ese cambio implica muchas veces observar lo que no observaríamos. Hacer cosas que los otros no hacen. O hacer algo que uno no haría y mientras más difícil, mejor. Ese es el salto cuántico que puede suceder en la vida de una persona. Y el salto cuántico es un salto cuántico, no hay algo medible en ese salto, es un salto. Es como un color verde que se transforma en rojo. No sabes por qué se transformó en rojo, simplemente se transformó. No hay una explicación para eso. El salto cuántico es el salto cuántico. Y para darse cuenta cómo se va a dar ese salto, hay que dar un paso y a veces un salto al vacío con los ojos vendados.